Las mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1015. La belleza de Xuanjin. ¿Hay algún problema? Mu Huanyin frunció ligeramente el ceño al ver la reacción de Mu Huanqi a sus palabras. Mu Huanqi dijo de inmediato: Wanshi lo ha memorizado todo y partirá de inmediato a cumplir con las instrucciones. Solo que, los miembros de la raza espíritu de madera generalmente se esconden en reinos estelares inferiores, donde la situación es comparativamente menos amenazante para sus vidas. Además, ya sea un espíritu de madera o una esfera de espíritu de madera, los negocios relacionados con ellos siempre se realizan en privado. Lo único que podemos hacer ahora es enviar a algunas personas a los reinos estelares inferiores y buscar discretamente lo que queremos. Sin embargo, poder obtener realmente una esfera con al menos 70% de su poder preservado dependerá en gran medida de la suerte. En cuanto al jade Buda de las 9 estrellas divinas y la hierba inmortal emperador, Mu Huanqi exhaló ligeramente. Wanshi hará todo lo posible. No se atrevió a preguntarle a Mu Xuanjin por qué de repente necesitaba buscar tales cosas. Hazlo lo más pronto posible. Mu Xuanjin dijo: En caso de que obtengas información sobre su paradero, pero veas que está más allá de tu capacidad para obtenerlos, avísame de inmediato a este rey. Sí. El corazón de Mu Huanqi latía con fuerza. Sus palabras indicaban claramente que estaba ansiosa por obtener estas cosas. Pero los nombres que había mencionado eran absolutamente extraordinarios, por lo que conseguir incluso uno de ellos en poco tiempo era especialmente difícil, y mucho menos todos 4. Maestro de la secta, tengo una idea sobre el lugar donde podríamos encontrar el cuerno de Qilin. Oh, Mu Xuanyin entrecerró los ojos. habla. Sí. Mu Huanqi reunió sus pensamientos por un momento antes de continuar con respeto. Hace alrededor de 2 años, incidentalmente oí de Yunzi que la familia imperial del viento de hielo, de la que proviene Mu Hani, posee un objeto que consideran su reliquia sagrada. Ha estado en su posesión desde la fundación del Imperio del Viento de Hielo. Se dice que fue desenterrado casualmente de la nieve eterna sin fondo y es muy probable que sea un cuerno de Qilin de hielo intacto. Por lo tanto, lo ven como la reliquia sagrada que protege al imperio y ha sido transmitida en la familia imperial del viento de hielo durante los últimos 70 u 80 mil años. Dado que lo consideran una reliquia sagrada que protege al imperio y lo han guardado en secreto por tanto tiempo, ¿cómo es que Mu Hani reveló este asunto a Mu Yunchi? Mu Bogin sino benasietes cantas que nada. Mu Xuanyin preguntó en una voz fría. Sin duda, Mu Yunji no lo habría sabido sin que Mu Hanyi se lo dijera. Sobre eso, Mu Huanqi parecía un poco incómodo. según Yunzi, Mu Hani le contó sobre el cuerno de Qilin de hielo debido a una decisión tomada por el monarca del Imperio del Viento de Hielo hace varios años. Si Mu Hani pudiera convertirse en un discípulo directo de la maestra de la secta, estarían dispuestos a ofrecer la reliquia sagrada, que han guardado en secreto por decenas de miles de años, a la maestra de la secta como un gesto de gratitud. HMPH, entonces realmente reveló el secreto a propósito. Mudo piente la vista. Mu Xuanyin dijo en un tono frío. Mu Huanqi dijo: Han pasado varios cientos de miles de años desde que los Qilins en la región divina oriental se extinguieron. Tendríamos que ir a la región divina occidental para buscar un cuerno de Qilin, lo que sería extremadamente problemático. Si el Imperio del Viento de Hielo realmente tiene un cuerno de Qilin, obtenerlo de ellos sería la mejor opción. En media luna, Mu Hani regresará al imperio para participar en el cumpleaños de su padre, que se celebrará en honor a que cumple 1000 años. Solo necesitamos que lo traiga cuando vuelva a la secta, o debería Wanshi partir personalmente ahora para obtenerlo. Si Mu Xuanyin se lo ordenaba, el Imperio del Viento de Hielo lo entregaría obedientemente, incluso si tuvieran 10.000 razones para no hacerlo. No es necesario. Mu Xuanyin rechazó su propuesta. No menciones a nadie las cosas que este rey ha discutido contigo hoy. Busca en los reinos estelares inferiores el orbe del espíritu de madera, y realiza una búsqueda secreta en los reinos estelares superiores por cualquier hallazgo del jade del Buda de las 9 estrellas divinas y la hierba del emperador inmortal. Recuerda asignar la tarea solo a aquellas personas que consideres lo suficientemente confiables. En cuanto al cuerno de Qilin, no te preocupes por eso. Debes tener especial cuidado de no revelar el trabajo que le confía Yunzi y a Mu Hanyi. Puedes retirarte ahora. Sí. Mu Huanqi sentía una extrema duda en su corazón,
pero solo pudo retirarse apresuradamente. En medio de la nieve y el viento, Mu Xuanjin se giró lentamente y miró hacia el norte lejano, con sus ojos fríos y brillantes como estrellas. Sus labios se abrieron ligeramente para pronunciar las palabras. Imperio del viento de hielo. Yun Che despertó después de haber permanecido inconsciente por un período de tiempo desconocido. Al recuperar la conciencia, sintió innumerables corrientes de energía refrescante, fresca y penetrante en los huesos que entraban en su cuerpo, lo que lo hizo aclarar la mente de inmediato. Al abrir los ojos, vio un charco de agua tranquila. A lo lejos, también distinguió una vasta cantidad de hierbas raras de diversos colores magníficos. El aura en el aire que entraba por sus fosas nasales era extremadamente fría y pura. Era el lago celestial del frío eterno. Todo su cuerpo estaba sumergido en el lago. Las heridas en su cuerpo habían desaparecido por completo y su mente se sentía incomparablemente calmada y clara. Rápidamente recordó los eventos que ocurrieron antes de perder el conocimiento. Liberó el alma de dragón, lo que lo ayudó a sobrio por un breve momento y usó toda su fuerza para golpear su cabeza. Después, ¿Oh? ¿Ya despertaste tan pronto? una voz delicada y suave, como seda, hizo que el confundido Yun Che sintiera un hormigueo en el cuerpo y que sus huesos se aflojaran. Subconscientemente, se giró para mirar a Mu Xuanjin, que estaba recostada cómodamente en la orilla del lago a cierta distancia. Su rostro excepcionalmente bello, que podía inspirar admiración en incontables seres, parecía llevar una sonrisa apenas perceptible. Al ver que Yun Che despertaba, ella se incorporó lentamente. Bajo la túnica blanca como la nieve, sus piernas largas y esbeltas, que superaban incluso el tamaño y la proporción de las de Mu Feixue, se revelaron naturalmente mientras se sentaba con las piernas cruzadas. La mente de Yun Che se embriagó con el aroma a orquídea que se difundió en el aire cuando las dos piernas se rozaron, hundiéndolo en un estado de trance. Che, parece que tu cuerpo está absorbiendo la energía fría del agua del lago celestial. ¿Es también debido al poder del dios malvado? En el reino de la canción de nieve, todos conocían la naturaleza severa e implacable de Mu Xuanjin, por lo que nadie se atrevía a ofenderla. Incluso alguien tan arrogante y orgulloso como Yun Che no se atrevía a actuar imprudentemente frente a ella. Pero en ese momento, la Mu Xuanjin ante él tenía una ligera expresión de preocupación en sus ojos. Su bello rostro rebosaba de encanto, y sus labios tentadores daban la impresión de un brote liberando estambres. Cada palabra que salía de su boca era suave y cálida. Parecía la misma mujer hermosa que cuando la había visto por primera vez y sin querer la llamó hermana mayor pechugona. Incluso Yun Che no sabía cuánto tiempo se quedó en trance antes de volver en sí. Se levantó rápidamente en el lago. Ma. A mitad de la frase, sintió algo extraño en la sensación refrescante y fresca de su cuerpo. Subconscientemente bajó la cabeza y descubrió que no llevaba nada puesto en ese momento. Sorprendido por su estado actual, se hundió de inmediato en el lago celestial como si lo hubiesen electrocutado. Su mente estaba tan caótica que incluso olvidó sacar un conjunto de ropa del cielo venenoso perla. Mu Xuanjin dejó escapar una risa encantadora ante su expresión avergonzada. Se rió tanto que su bello cuerpo temblaba, haciendo que su pecho lleno, bajo la túnica blanca como la nieve, rebotara continuamente, y aquellos montículos deslumbrantes y blancos, como la nieve, casi se derramaran del escote. En ese momento, Mu Xuanjin llevaba una túnica suelta y cómoda, con el patrón del fénix de hielo. Un hilo de hielo extremadamente especial, parecía haber sido usado para el patrón, ya que era particularmente deslumbrante. Su cabello azul hielo se veía natural y deslumbrante mientras se extendía sobre su hombro aromático, y su espalda como jade estaba ligeramente húmedo, como si acabara de tomar un baño. Sorprendentemente, sus hombros solo estaban cubiertos por mangas tan delgadas como las alas de una cigarra, haciendo que sus brazos, plenos y brillantes como raíces de loto blanco, se vieran tenuemente. Niño, tu cuerpo estaba contaminado por la energía de la sangre del dragón con cuernos, pero aún así te negaste a tocar a una belleza como Feixue.
Eso me hizo preocuparme de si tenías algún problema, y por eso, inspeccioné cuidadosamente tu cuerpo para resolverlo. Sin embargo, parece que realmente no tienes ninguna dolencia preocupante. Inspeccioné mi cuerpo. Paciente Yunche volvió a caer en un estado de aturdimiento después de haber recuperado el sentido hacía poco. Su mente no pudo evitar pensar en todo tipo de cosas que no deberían haber sucedido. En un apuro, agarró casualmente un conjunto de ropa para ponérsela antes de salir con cuidado del lago. Discípulo. Está agradecido por la preocupación de maestro sobre Fei Shui. Ella. Su memoria después de noquearse era bastante borrosa. No tenía idea de si había hecho algo con Mu Feishui al final. Además, incluso si fuera posible recordar lo que sucedió después, todavía no podía hacerlo en ese momento. Sus pensamientos eran un completo desorden y llamas malignas parecían quemar locamente por todo su cuerpo. Cuanto más intentaba suprimirlas, más intensamente ardían. El fenómeno era similar a cuando la sangre del dragón con cuernos se fusionó en su cuerpo. Mu Tuanyin poseía una belleza absoluta bajo los cielos, pero también emanaba una majestad igualmente suprema y gélida, que inspiraba un miedo extremo en todos. En el reino de la canción de nieve, no había una sola persona que se atreviera a posar la mirada en ella por más de un respiro. Esto se evidenció claramente, cuando incluso los 3 maestros de sectas del reino del dios del fuego no se atrevieron a mirarla a los ojos. Pero la Mu Xuanyin, frente a Yunche, no emanaba ningún aura que generara presión o intimidación. Sus cejas color ónice eran como niebla, y sus ojos hermosos eran amables. La mirada fría y majestuosa en sus ojos se había convertido en algo cautivador para el alma. Aunque estaba sentada, las curvas de su cuerpo eran tan seductoras que podían hacer que las venas de una persona estallen por el calor de la sangre. Cada parte de su cuerpo y cada centímetro de su piel emanaban un encanto hechizante y mágico. La mirada de Yunche se fijó directamente en su cuerpo encantador y atractivo. No podía apartarla, sin importar cuánto lo intentara. El fuego maligno se había extendido desde su abdomen inferior a cada centímetro de su cuerpo. Oh, así que todavía tienes la conciencia de preocuparte por Feishui, ¿eh? Mudo vielero, más centagum creillos aumentaba. Puedes estar tranquilo, ella no ha perdido su yin vital. Es solo que has visto todo lo que había que ver y la has tocado por completo, así que ya no puede considerarse un jade blanco impecable. No deberías explicarte ante la otra parte ahora. La voz tierna y suave de Mu Xuanyin era estremecedora y tentadora. Pero Yunche apenas escuchó sus palabras mientras seguía mirando fijamente el pecho de Mu Xuanyin. Cuando se inclinó hacia adelante en su posición sentada, la parte de la túnica alrededor de su pecho se deslizó un poco, revelando los 2 montículos excesivamente amplios y suaves. Como estaban presionados desde ambos lados, se veía un vale lustroso entre ellos. La profunda grieta que podía morder la contención y la cordura de uno con solo una mirada, ahora estaba completamente expuesta ante sus ojos. Un sonido fuerte de tragar salió de la garganta de Yunche. Era tan fuerte que podía escucharse incluso a 6 kilómetros de distancia. Inmediatamente, todo su cuerpo se estremeció, asustando al fuego maligno hasta el punto de que mucho de él se extinguió. Esta no era la primera vez que tragaba saliva frente a Mu Xuanyin, pero en ese entonces era su primera vez viéndola, así que no sabía su identidad. Pensaba que era una hermana mayor de la sala divina. Sin embargo, ahora sabía perfectamente que la persona frente a él era la soberana del reino de la canción de nieve, la maestra de la secta del Fénix de hielo y, además, su maestra. La mente de Yunche estaba en completo desorden. La figura blanca como la nieve, sentada adelante, parpadeó por un momento, después de lo cual, una brisa fragante le dio en la cara. El rostro de Mu Xuanyin se acercó mucho al suyo, y sus ojos hermosos parecían llenos de niebla. Una mano como jade le pellizcó ligeramente el cuello de la camisa. Su boca estaba abierta de par en par, incapaz de decir una palabra. Puedo pasar por alto las palabras frívolas que dijiste antes en el Palacio del Fénix de Hielo, ya que no me habías reconocido como tu maestra en ese momento.
Mu Tuanyin habló en un tono suave e íntimo. Pero incluso ahora, después de convertirte en mi discípulo, todavía te atreves a tener pensamientos desviados hacia tu maestra. Eres muy audaz. Su rostro se acercó aún más, llevando sus labios como delicadas flores, casi a rozar su mejilla. Sus labios se abrieron un poco, emitiendo un fragranz cautivador. Te negaste a hacerlo con Fei Shui. ¿Acaso quieres que tu maestra sea tu pareja de cultivo dual? Yun Che sintió que su lengua y boca se secaban al escuchar las palabras soñadoras, encantadoras y frívolas. El fuego maligno en su cuerpo se esparció desordenadamente, forzando sus venas turbias al borde de la ruptura. Mu Tuanyin estaba tan cerca que podía mirar fácilmente dentro de su túnica suelta, con solo bajar la mirada un poco. La luz suave de la luna iluminaba sus hombros, delineando los semicírculos lustrosos debajo de su clavícula. Mirando aún más hacia abajo, veía los dos montículos deslumbrantes, blancos y erguidos, que se sacudían y temblaban con el más mínimo movimiento de su cuerpo, debido a su extrema plenitud y suavidad. Eso suena plausible. Como si no notara la mirada de Yun Che, Mu Xuanyin movió ligeramente el dedo que tenía en su cuello de la camisa. Sus formas de seducción cambiaban continuamente, mientras decía en una voz soñadora y suave. Si lo haces conmigo, no necesitarías esperar 2 años. Solo una noche bastaría para entrar directamente en el reino del alma divina, ¿eh? Una noche para entrar directamente en el reino del alma divina. Tales palabras seguramente habrían hecho que Yun Che saltara de shock y emoción si estuviera en un estado normal. Pero su corazón, alma y cuerpo estaban en completo desorden debido al fuego maligno. Aunque la escuchaba, lo que pensaba en hacer no era romper al reino del alma divina, sino algo completamente diferente. Lo que imaginaba era la imagen de las piernas de Mu Xuanyin envueltas alrededor de su cintura mientras ella giraba, o la imagen de ella gimiendo suavemente con su cuerpo como jade debajo de él. Cada centímetro de su piel y rostro era excepcionalmente hermoso. Cada ceño fruncido y cada sonrisa estaban llenos de coquetería. Era una verdadera belleza del mundo, tan hermosa que casi daba miedo. Las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1016. 10ª etapa del registro de los cuervos dorados del mundo ardiente. Mientras la imaginación de Yun Che corría desenfrenada, un dolor intenso surgió de repente de su oreja izquierda. La mano de jade de Mu Xuanyin, que estaba tocando su cuello de la camisa, se volteó y ahora jalaba de su oreja, levantándolo directamente del lago celestial. El movimiento de Mu Xuanyin fue extremadamente fuerte, doloroso hasta el punto de que Yun Che apretó los dientes al instante. Su mente se despertó de golpe por el dolor. Discípulo no se atreve. SZZ, este discípulo solo tiene respeto por maestro. Definitivamente nunca tendría tales pensamientos. Él gritó alarmado. Sin embargo, Mu Xuanyin no tenía ninguna intención de soltarlo en absoluto. Para ser capaz de distorsionar el rostro de Yun Che de dolor, a pesar de que él poseía la constitución de un dragón, se podía imaginar lo increíblemente poderosa que era la mano nevada que tiraba de la oreja de Yun Che. ¡Qué bien! No me importaría perdonar. Él la sonrió con picardía y dijo. Mientras Mu Xuanyin hablaba, sus ojos se desviaron inadvertidamente hacia la parte inferior del cuerpo de Yun Che. Su voz se detuvo de inmediato. Sus hermosos ojos se abrieron de par en par, antes de entrecerrarse lentamente de nuevo. Dentro de sus largas y estrechas rendijas oculares, un destello peligroso y seductor brilló. Mi querido Cheer, realmente subestimé tu audacia. Su voz se volvió aún más suave y lenta de repente, pero el corazón de Yun Che latía con fuerza al escucharla. Atreverte a mostrar esta cosa grotesca ante los ojos de tu maestra. ¡Qué audacia! Mu Xuanyin soltó el brazo con el que estaba tirando de la oreja de Yun Che, y él fue lanzado lejos con un grito, chocando pesadamente contra la orilla del lago. Este lanzamiento solo contenía una fracción de la fuerza de Mu Xuanyin, y Yun Che rodó una distancia considerable junto al lago antes de detenerse por fin. Sin embargo, su rostro estaba pálido de dolor, su garganta áspera, y no pudo levantarse después de un buen rato. Al menos una docena de huesos estaban rotos. Su imaginación además se había dispersado por completo. Ah, esto es una verdadera desgracia para mi secta.
Mudo y ni serenea el presento de viduso e magnistiente, ignorando por completo que la responsabilidad radicaba en cada centímetro de su propio cuerpo de jade, que emanaba un aura seductora, irresistible para cualquier hombre. No quisiste tocar a Fei Shui ni siquiera bajo la influencia de la sangre del dragón cornudo. Y al principio quise elogiar tu autocontrol extraordinario. Nunca imaginé que fueras un discípulo repulsivo con un corazón tan lujurioso e insolente como para pensar en tu maestra de esa manera. Yun-che finalmente logró adoptar una posición sentada estable. Con la cabeza baja, no se atrevió a replicar ni a mirar a Mu Xuanjin. Bueno, parece que tendré que guiarte más en el futuro. Mudo Wentin pareció soltar un suave suspiro de desaliento. Levantó la mano, y un pergamino de jade que brillaba con luces azules aterrizó junto a Yun-che. Luego, le dio la espalda. Este pergamino de jade contiene el cascada partidora de luna completo. Con tu capacidad de comprensión ya deberías poder entenderlo por ti mismo. No necesitarás mis instrucciones. Te dejaré temporalmente encerrado en este lago celestial de escarcha del Netherfrost. En unos días, regresaré para evaluar tu progreso en el cascada partidora de luna. Si es aceptable, no perseguiré tu falta de respeto grave, e incluso podría haber una recompensa. Si me decepcionas, sin embargo. La luz en los ojos de Mu Xuanjin se agitó ligeramente mientras esbozaba una sonrisa sutil. Las consecuencias serán graves, tilde. Con esas palabras, Mu Xuanjin se marchó. La barrera del lago celestial de escarcha del Netherfrost se cerró herméticamente. Unos pocos chasquidos resonaron cuando varios huesos desalineados fueron rápidamente recolocados por Yun-che. En cuanto a las docenas de huesos que estaban destrozados, no tenía más remedio que esperar a que se recuperaran lentamente por sí solos. Solo entonces se levantó, apretó los dientes y dijo: No reaccionar sería aún más anormal, ¿verdad? Había tenido muy pocos momentos embarazosos frente a Yasmín, pero frente a Mu Xuanjin, parecía que no había habido ni una sola vez en que no se sintiera avergonzado. Si no hubiera experimentado su primer encuentro en el Palacio del Fénix de Hielo, el cambio inmenso de Mu Xuanjin lo habría choqueado incluso ahora. Aún así, al recordar a Mu Xuanjin de hace unos momentos, todavía estaba un poco distraído. No podía relacionarla con la soberana del reino Canción de Nieve, cuya majestad celestial silenciaba a las multitudes. ¿Por qué había tal disparidad en su personalidad? ¿Cuál era la verdadera ella? Yun-che entró en el lago celestial y se calmó durante aproximadamente 2 horas antes de finalmente aliviar sus heridas y su turbulencia interior. Luego, salió del agua del lago celestial, aterrizó en la orilla y se sentó en posición de loto. Sin embargo, no recogió el pergamino de jade del cascada partidora de luna que Mu Xuanjin le había lanzado. En su lugar, sacó el pergamino de jade que brillaba con una luz carmesí dorada. Al aparecer este pergamino de jade carmesí dorado, la temperatura del aire aumentó, haciendo que los espíritus de hielo circundantes se dispersaran. El completo registro del mundo ardiente del cuervo dorado. Aunque la furia celestial de los 9 soles, lanzada por Wo Po Yun, no pudo lastimarlo, había sacudido enormemente su corazón y alma. Sin embargo, no olvidó que este pergamino de jade solo podía leerse una vez y que desaparecería inmediatamente después. Yun-che calmó su corazón y enfocó su mente. Con los ojos cerrados, como finos y delicados arroyos, sus sentidos envolvieron el pergamino de jade carmesí dorado. Sus sentidos lo recorrieron rápidamente, aterrizando de inmediato en el 8º nivel de las artes divinas. En el transcurso de unas docenas de respiraciones, el resonante grito del cuervo dorado resonó en su mente, y un cuervo dorado ardiente danzó en las profundidades de su alma. En la superficie de su cuerpo, apareció una capa cada vez más rica de llamas divinas del cuervo dorado. A medida que se avanzaba en cada reino del registro del mundo ardiente del cuervo dorado, el poder de las llamas del cuervo dorado aumentaba una vez. Además, cada avance era un aumento explosivo de gran magnitud, y el color de las llamas se acercaba más al dorado. Sin mencionar que, con cada reino superior, había una habilidad aniquiladora correspondiente del cuervo dorado. El 8º reino. Rayo del sol ardiente, era una habilidad de ataque de fuego puntual que superaba en poder a la aniquilación dorada. El concepto detrás de Golden Annihilation era la supresión de las llamas del cuervo dorado en una sola línea.
mientras que Blazing Sunray era aún más extremo, un solo punto. Aunque requería varias veces más tiempo de condensación que Golden Annihilation, en el momento en que se liberaba con éxito, sería similar a llamas extremas provenientes del sol ardiente en sí. Podía quemar toda la materia en el mundo. El noveno reino. Dominio del reino ilusorio. Mariposa Roja no era un dominio destructivo, como ceniza del río amarillo, sino un dominio del alma, similar al dominio del dios dragón. Sin embargo, difería del dominio del dios dragón en su capacidad para aturdir de manera invencible. Aunque el dominio de la mariposa roja no podía lograr un aturdimiento extremo como el del dominio del dios dragón, sí podía provocar una incineración aterradora del espíritu. Sería como si las divinas llamas del cuervo dorado quemaran las profundidades del alma de las personas, destruyendo sus almas mientras sus cuerpos seguían vivos. El décimo reino, y también el reino más alto registrado en el pergamino de Jade del registro del mundo ardiente del cuervo dorado. Su habilidad destructiva correspondiente era la furia de los 9 soles. La furia de los 9 soles demostrada por Wopo-Yun estaba en el estado más elemental, el de un sol. A pesar de estar en el estado más elemental, su terror había sacudido por completo a toda la secta divina del Fénix de Hielo. Además, con cada sol adicional, su poder no solo aumentaba, sino que se multiplicaba varias veces. La furia de los 9 soles completa traería el descenso de 9 soles, el terror de su poder es simplemente inimaginable. Probablemente, eso sería un poder divino, capaz de aniquilar el mundo. En los 100.000 años de historia del reino del dios del fuego, aunque 4 personas lograron comprender la furia de los 9 soles, ninguna de ellas alcanzó el reino de los 9 soles. Que Wopo-Yun haya llegado al reino de un sol antes de los 30 años ya era un milagro sin precedentes en el reino del dios del fuego. En su estado de concentración, apenas podía percibir el paso del tiempo. Cuando Yun-Che abrió los ojos de nuevo, después de permanecer inmóvil, ya habían pasado 7 días. Las llamas en su cuerpo aún estaban presentes, mientras que el pergamino de jade carmesí y dorado, frente a él se incendió en ese momento, convirtiéndose instantáneamente en cenizas. Levantando su mano derecha, una pequeña bola de llamas del cuervo dorado se encendió en silencio sobre su palma y luego se densificó rápidamente. En su primer intento, ya había alcanzado el 8º reino llameante, en solo unos segundos. El aura y el color de las llamas habían cambiado de manera notable. También tenía la confianza de que en medio mes podría lograr el nivel inferior de Blazing Sunray. Sin embargo, con las llamas en la mano, sus cejas se fruncieron ligeramente. ¿Acaso el 10º nivel es verdaderamente el culmen? ¿Por qué tengo esta sensación de que aún no está completo? Olvídalo, vayamos a entrenar el Moon Splitting Cascade. Ciudad del Fénix de Hielo. 36º Palacio del Fénix de Hielo. ¿Fue Yun-Che quien rechazó a Fei Shui? Mu Kuan-Yi sentada de lado en la silla de hielo, con los ojos algo nublados y sus senos suaves medio expuestos, sus piernas cruzadas formaban un contorno esbelto y seductor. Una pequeña parte de sus pantorrillas blancas quedaba al descubierto bajo su vestido, y su piel brillante era aún más lustrosa que un cuarto lleno de flores de hielo. Mu Bingyun estaba de pie a su lado, con las cejas ligeramente fruncidas, revelando su perplejidad. ¿Qué otra cosa podría ser? Fei Shui tiene una personalidad tan obediente, que pase lo que pase, no podría haber sido ella la desobediente. La voz de Mu Xuanjin era suave y encantadora, capaz de captar el corazón y la mente de la gente. Una capa de rosa hechizante aparecía ligeramente en su rostro de jade blanco. Un aroma embriagador flotaba en el aire, y los ojos de Mu Bingyun se posaron inadvertidamente en sus senos grandes y medio expuestos, para luego apartarse de inmediato. Su corazón comenzó a latir de manera un poco irregular. Eso no debería ser así. Aunque el método de mi hermana es un poco audaz, es de hecho la forma más probable de que él alcance el reino de la tribulación divina antes de la convención del Dios profundo. Además, con su personalidad y los instintos de un hombre, no debería haber razón para que se opusiera. Dijo ella con suavidad. ¿Quién sabe? Probablemente Fei Shui no le atrae. La luz helada y nevada del exterior se filtraba. Mu Dolin se recostó perezosamente, con su vestido subiendo por sus piernas de jade. Con su brillo rosado delicado, sus piernas se elevaban sobre la silla de hielo, y cada uno de sus dedos de los pies era pequeño y brillante como cristales de hielo.
La parte delantera y trasera de sus pies eran suaves como seda, como si estuvieran untados con una capa de crema. Tan lisos como el jade y tan suaves como el satén. Y solo frente a Mu Bin-yun se permitía ser tan descarada. ¿No le atrae? Mu Bin-yun negó con la cabeza. Con el aspecto de Fei Shui. Eso no debería ser posible. Es completamente diferente, tilde. Con su esbelta mano nevada, se apartó un mechón de su cabello azul infinitamente hechizante, detrás de la oreja. Mu Boyuanyin sonrió de repente, fijando su mirada en Mu Bin-yun, y un color hermoso y hechizante apareció en sus ojos. Dado que no está dispuesto a aceptar a Fei Shui, solo queda un método. ¿Qué método? Los ojos de Mu Bin-yun se dirigieron hacia ella, pero en el momento en que encontraron la sonrisa hechizante de Mu Xuanyin, los apartó inconscientemente. Por supuesto, el único método restante es que mi buena hermana menor ofrezca personalmente su yin vital para elevar su fuerza profunda y recompensarlo por haberle salvado la vida. En el momento en que lo dijo, Mu Xuanyin soltó una risa suave. El bello rostro helado de Mu Bin-yun permaneció impasible. Hermana, no juegues así. Afuera, Mu Bin-yun debía comportarse con respeto frente a Mu Xuanyin. Sin embargo, en privado, las dos eran hermanas que podían compartir cualquier secreto y no había ni una sola impureza en sus sentimientos la una por la otra. Eran la única familiar la una de la otra en el mundo. Sin embargo, había una diferencia extrema en sus comportamientos y personalidades. Una de ellas era una hada tan fría como la nieve, mientras que la otra era una hechicera cautivadora que podía traer calamidades al mundo. Vaya, ¿no puedes reaccionar un poco más juguetón y divertir a tu hermana mayor un rato? Mu Xuanyin se mordió ligeramente los labios. Aunque, aceptar a un discípulo masculino ha sido más divertido de lo que esperaba. ¿Divertido? ¿Te refieres a Yun Che? No solo es divertido, su capacidad de comprensión es simplemente extraordinaria. En solo un día, comprendió el cascada partidora de luna. Una habilidad como esa. Mu Baoyerel entraba. Sé que en generalesen es en el ritmo, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Probablemente, nadie en esos reinos rey pueda compararse con él. Este es también el motivo principal por el que mi hermana mayor de repente quiere criarlo rápidamente, ¿verdad? Mu Bin-yun dijo. Estoy planeando enviarlo al Imperio Viento de Hielo junto con Mu Hanyi. Sus delicados labios color melocotón se curvaron ligeramente, y el brillo hechizante en sus ojos se volvió gradualmente profundo y intrigante. Para que él mismo recupere ese cuerno del Qilin de hielo. Capítulo 1017. Soberano de los 10.000 reinos. Mu Bin-yun levantó ligeramente las cejas, mientras decía. En ese caso, sería mejor seleccionar a un anciano para que lo acompañe y proteja su bienestar. Después de todo, su nivel de cultivo es realmente muy bajo. No hagamos eso. Mu Xuanyin negó con la cabeza. Estoy planeando enviarlo solo. ¿Solo? Mu Bin-yun se sorprendió un poco y enseguida se puso a pensar. Si no regresa vivo o no logra recuperar el cuerno del Qilin, entonces no me molestaré en esforzarme tanto por él. Después de todo. Mu Xuanyin tenía un poco de resentimiento en los ojos. El precio es simplemente demasiado alto. Ay, soy la todopoderosa reina del reino Canción de Nieve, y este chiquillo me está causando tantos problemas. Simplemente no me siento satisfecha. Al ver la actitud aparentemente infantil de Mu Xuanyin, Mu Bin-yun sonrió levemente y negó con la cabeza. Aunque el nivel profundo de Yun Che es bajo, ya es tu discípulo directo. La noticia debe haberse propagado, así que básicamente nadie en el reino Canción de Nieve se atrevería a tocarlo. ¿Cómo podría enfrentarse a algún peligro? Eso no es seguro. Mu Baoyerel entraba. Sé que en generalesen es en el ritmo, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Las agallas de algunas personas podrían ser más grandes que el cielo mismo. Todo dependerá de las propias habilidades de ese chiquillo para recuperar el cuerno del Qilin y volver con vida. Mu Bin-yun no indagó más en el asunto. Después de un rato corto, se dio la vuelta y dijo. En ese caso, que Xiaolan vaya con él. Xiaolan no ha visto a sus padres desde que entró en la secta. Sus padres seguramente aparecerán en la celebración del milenio del emperador del Imperio Viento de Hielo. Aprovechemos esta oportunidad para que su familia se reúna una vez. Así también se alivia su nostalgia por su hogar. Mu Xuanyin se mordió ligeramente los labios, y luego, de repente, dijo con un tono juguetón.
Realmente estás tratando muy bien a esa pequeña. Ay, ¿qué pasaría si un día no quieres a tu hermana mayor más? Mu Bingyun respondió con una expresión de impotencia. Otra vez con tus bromas. Mudo 27 sientes enados y dadornes de manello por ser. Mo Xuanyin se rió suavemente y luego dijo con ternura. Pero, asegúrate de advertirle a tu Shaolan que tenga cuidado. Ese chiquillo que acabo de aceptar es especialmente peligroso para las mujeres. Mu Bingyun asintió en acuerdo. De acuerdo. Así que tú también lo has notado. Incluso la mente de Fei Shui se ha alterado por él, tu Shaolan. Una niebla traviesa danzaba en los ojos acuosos de Mu Xuanyin. Podría convertirse en una oveja que entra en la guarida del tigre. Cuando eso pase, pensará en él todo el día y la noche, y tal vez no tenga tiempo para su maestra. Fei Shui. La sorpresa llenó los ojos de Mu Bingyun, pero inmediatamente negó con firmeza. Imposible. La personalidad de Fei Shui es similar a la mía y es prácticamente imposible que su corazón se mueva por un hombre. Quizás sienta un poco de gratitud porque Yun Che rechazó la propuesta de cultivo dual, pero definitivamente no desarrollará sentimientos por él por eso. Por eso digo que es realmente peligroso para las mujeres. Al recordar la mirada aturdida y los ojos nublados de Mu Feishui cuando se fue, la comesura de las cejas de Mu Xuanyin se curvó ligeramente. Mu Kuanyi se levantó perezosamente de la silla de hielo. Con el movimiento de su delgada cintura, sus pechos nevados temblaron ligeramente, y la marca del fénix de hielo sobre ellos se movió arriba y abajo, apretada por la abundancia desbordante. Mu Chuanyin dejó escapar un suave suspiro de sus labios fragantes, que sonaba como un gemido sexy. Es hora de espiar a ese chiquillo otra vez. Lo encerré en el lago celestial Netherfrost, y le ordené que cultivara obedientemente el cascada partidora de luna. Pero ha estado entrenando a escondidas el registro del mundo ardiente del cuervo dorado. Ay, lo he regañado y castigado tantas veces, y aún así es tan desobediente. Es tan frustrante. Mu Bingyun, en el 14º día, Yun Che fue encerrado en el lago celestial de Netherfrost. Aunque se decía que estaba encerrado, entrar en un lugar como el lago celestial de Netherfrost siquiera una vez era el deseo de muchos discípulos del Fénix de Hielo. Yun Che usó 7 días para comprender y familiarizarse con los últimos 3 reinos del registro del mundo ardiente del cuervo dorado, pero aún no había entrenado en ellos. En el tiempo restante, lo dedicó por completo a entrenar la cascada partidora de luna. Después de Kondos, Mu Xuanyin le había ordenado que entrenara la cascada partidora de luna con todas sus fuerzas antes de partir, y que incluso lo evaluaría personalmente más adelante. Si la decepcionaba, las consecuencias serían graves. Probablemente porque tenía como base la sombra rota del dios estrella madura, el progreso de Yun Che en la cascada partidora de luna fue extremadamente rápido. Una vez que dominó lo básico, la velocidad de su avance se aceleró aún más. Después de agotar su energía en el entrenamiento, se sumergía en el lago celestial de Netherfrost, y, muy pronto, su espíritu y su energía profunda se recuperaban por completo. Mucho más rápido que sentarse en la piedra recolectora de estrellas. Su fuerza profunda también crecía rápidamente durante este proceso. Sin embargo, esta tasa de crecimiento, en comparación con su meta de alcanzar el reino de la tribulación divina en 2 años, aún estaba muy lejos de ser alcanzable. Alto en el cielo, Mu Xuanyin observaba en silencio hacia abajo, viendo cómo Yun Che se convertía en imágenes residuales entre destellos de luz fría. Aunque aún estaba lejos de alcanzar el reino de dentro de la sombra, su velocidad instantánea y sus intervalos ya eran especialmente precisos. Podrían usarse apenas en batallas reales. Esta tasa de progreso era definitivamente sin precedentes en la historia del reino Canción de Nieve. Una vez más, exhausto por el entrenamiento, Yun Che exhaló un largo suspiro. Justo cuando estaba a punto de sumergirse en el lago celestial, al girarse, de repente se dio cuenta de que una figura nevada estaba parada junto a él. Sus ojos eran de un frío glacial, emitiendo un poder aterrador e interminable. Yun Che se apresuró a avanzar y se arrodilló. Este discípulo saluda a su maestra. Después de arrodillarse durante un largo rato, Yun Che no recibió respuesta, solo un poder helado y penetrante que presionaba fríamente sobre su cuerpo y alma. Era como si innumerables espinas de hielo apuntaran directamente a su garganta,
haciendo que su cuerpo entero se tensara, sin atreverse a moverse. ¿Acaso ella estaría ajustando cuentas por lo de antes? Yun-che lo pensó mientras exhalaba un aliento helado. El progreso es aceptable. Parece que realmente no necesitas que te instruya a tu lado. Eso sí que alivia preocupaciones. Sin embargo, en su voz fría como el hielo, no había ni un atisbo de ira. Y el significado de sus palabras podía considerarse un elogio. Yun-che suspiró aliviado de inmediato. Gracias, maestra, por su elogio. Este discípulo es torpe y lento. En el futuro, si hay algo que no entienda, necesitaré molestar a mi maestra para que me ayude. ¿Torpe y lento? Levántate. Mudo mentrero se lallada siemparante de la denti, el vivo conteman que asistencia interna. Mo Xianjin resopló con frialdad y, de repente, frunció el ceño. Chair, responde honestamente a la pregunta que voy a hacerte. ¿Por qué tienes el aura de un verdadero dragón? El corazón de Yun-che dio un salto, pero no se atrevió a responder de inmediato. Además, no es un aura de verdadero dragón común. Mu Yamení lo miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo haciendo que Yun-che sintiera claramente que su conciencia y alma habían sido penetradas. Dudó por unos momentos antes de decidir decir la verdad. En respuesta a mi maestra, aparte del fénix y el cuervo dorado, este discípulo una vez obtuvo la herencia del dios dragón. ¿Dios dragón? Un destello de shock pasó por los ojos de Mu Xuanjin. ¿El dios dragón del que hablas se refiere al soberano de las 10.000 bestias durante la era de los dioses? ¿El dragón primigenio Asur, líder de la raza dragón? Sí. Yun-che asintió. No es de extrañar. Aunque aún sorprendida, algunas de las sospechas de Mu Xuanjin se aliviaron. La anomalía de tu fuerza profunda está relacionada con el poder del dios malvado, mientras que tu físico anormalmente fuerte proviene de la línea de sangre del dios dragón que hay en ti. Hablando de eso, el planeta en el que naciste ciertamente es extraordinario. Hay tantas herencias divinas residiendo en él. Sin contar el fénix y el cuervo dorado, la herencia del dios dragón también está allí. Yun-che. Es incluso la herencia del dios dragón. En otras palabras, la línea de sangre del dios dragón en tu cuerpo es la línea de sangre primordial, la de la primera generación del dios dragón. Los ojos helados de Mu Xuanjin se entrecerraron y una luz fría se condensó en ellos. Si el reino dios dragón se enterara de esto, definitivamente estarían extremadamente interesados en ti. ¿Reino dios dragón? Yun-che murmuró suavemente. Recordaba claramente ese nombre. El dragón primigenio Asure se lo había mencionado una vez. Entre las 4 regiones divinas del este, oeste, sur y norte del reino de los dioses, la región divina occidental es la más fuerte. De los 17 reinos rey de las 4 regiones divinas, la región divina occidental por sí sola tiene 6 de ellos con el reino dios dragón, a la cabeza de los 6 reinos rey. Es el gobernante indiscutido de la región divina occidental, y también establecido como el reino estelar más fuerte del reino de los dioses. ¿El más fuerte del reino de los dioses? Los ojos de Yun-che se abrieron ligeramente. El más fuerte del reino de los dioses también significaba que era la existencia más fuerte en toda la dimensión del caos primigenio. En nuestra región divina oriental, la raza humana representa más del 70% de la población, mientras que las otras razas no llegan ni al 30%. Sin embargo, el 70% de los residentes de la región divina occidental son demonios. La gente del reino dios dragón eran todos verdaderos dragones en origen, por lo que sus físicos y aptitudes superan con creces a todas las demás razas. Además, recibieron la herencia del dragón primigenio Asur. Mientras uno nazca como verdadero dragón, poseerá una fuerza sin igual desde el momento del nacimiento. Agregando su gran compatibilidad con el poder divino del dios dragón, es natural que sean poderosos. El rey del reino dios dragón también se conoce como el individuo más fuerte del actual reino de los dioses. El rey del reino Brahma, el más fuerte en nuestra región divina oriental, no es su igual. El corazón de Yun-che se agitó al escuchar esas palabras. El dragón era el soberano de innumerables bestias, por lo que tendría sentido que fuera el soberano de innumerables seres vivos también. Los humanos eran extremadamente débiles en el momento de su nacimiento, mientras que un joven dragón recién nacido podía sacudir la tierra y partir los mares. Si se añadiera el poder divino del dragón primigenio Asure,
Ocupar el primer lugar en el reino de los dioses sería de hecho algo natural. Un momento, ¿emperador dragón? Entonces, Al ver que Yun-che fruncía el ceño de repente, Mu Xuanjin dirigió su mirada hacia él y dijo. ¿Has oído hablar del emperador dragón? ¿ah? Yun-che negó con la cabeza. No lo he oído. Sin embargo, este discípulo sí oyó hablar de alguien llamada Reina Dragón de parte de hermana mayor. Hermana menor Xiaolan, y parece que se le otorga el título junto con el de diosa. ¿Acaso es alguien del reino del dios dragón también? Reina dragón y diosa. Mu Xiaolan mencionó entonces que eran mujeres incomparables, cuya belleza provenía de toda la extensión del reino de los dioses, y que cada persona en el reino de los dioses las conocía. Mubo mineleras en cualque xiao en el ela, guatequenelas de parella mesfasis enencialtes, peidad en señala. Sé que se le espiaron de escuchar con entualpo de la toril, y mi entrada durar el live, llegas al decubierde por lemanmo. Diosa, se refiere a la diosa del monarca Brahma, en nuestra región divina oriental, mientras que, Reina Dragón, es la esposa del emperador dragón. Como era de esperar. Yun-che asintió. En efecto, dado que el emperador dragón era reconocido públicamente como el soberano del reino de los dioses, entonces, aparte de su esposa, nadie más se atrevería a llamarse Reina Dragón. Si la belleza de la emperatriz dragón y diosa de los rumores era realmente la convergencia de toda la elegancia y belleza del reino de los dioses, como dijo Mu Xiaolan, entonces la única persona que podría igualar a una mujer tan maravillosa sería el ser más fuerte del reino de los dioses, quien se encuentra en la cima del dimensión del caos primigenio. Pero, no hay necesidad de que te preocupes, aunque el reino del dios dragón es poderoso y tiránico, nunca actúa de manera arrogante, ni es conservador, nunca se han restringido de casarse con otras razas, y siempre han sido respetados por los innumerables reinos de la región divina occidental. Aunque podrían estar curiosos por tu linaje, no tomarán ninguna acción drástica. Incluso podría haber una posibilidad de que te inviten al reino del dios dragón por tu linaje primigenio. Si no aceptas su oferta, no te lo obligarán. Este discípulo lo entiende ahora. Gracias, maestra, por la información. Comparado con esas sectas y reinos estelares que temen que su linaje se filtre, el reino del dios dragón ciertamente posee el porte de quien está en la cima del reino de los dioses, el soberano de innumerables bestias. Sin embargo, Yun-che grabó firmemente las tres palabras. Reino del dios dragón, en su alma, porque no solo su cuerpo llevaba el linaje del dios dragón, sino que también poseía el alma del dios dragón y la médula del dios dragón. Cuando el dragón primigenio Asure se lo otorgó en el pasado, le había mencionado claramente, su alma del dios dragón y su médula del dios dragón eran las únicas en existencia. En otras palabras, él era la única persona que poseía el alma del dios dragón y la médula del dios dragón. El reino del dios dragón podría no ser demasiado sensible con respecto a su linaje. Pero, no había garantía de que no reaccionaran ante la única alma del dios dragón y médula del dios dragón. Aunque actualmente estaba en la región divina oriental, él nunca pisaría la región divina occidental en su vida, era mejor ser cauteloso y no cometer el mismo error de exponer la sombra rota del dios estrella en el pasado. Mu Xuanjin dijo con severidad. Dado que estás actualmente en el reino de los dioses y estás decidido a ir al reino del cielo eterno, necesitas entender un poco más sobre el reino de los dioses. Sin embargo, antes de eso, hay un asunto aún más importante que debes atender. ¿Qué asunto, maestra? Por favor, dame tus instrucciones. Capítulo 1018. Píldora de Jade. Penta del universo. Píldora de Jade, penta del universo. Muba bugarte salgeratosen, me deparembole temprenitalida. Nos juedenchite, mientras la distancia entre ellos aumentaba. Píldora de Jade, penta del universo. Yun-che murmuró para sí mismo. Esto era claramente el nombre de algún tipo de medicina, pero incluía la palabra universo en su nombre, por lo que se podía imaginar que era extremadamente extraordinario. Maestra, ¿qué es esto? Los ojos de Mu Xuanjin brillaron ligeramente. Dado que has rechazado la idea de usar el yin vital del fénix de hielo para aumentar tu fuerza profunda, entonces solo puedo pensar en un método que te permita alcanzar el reino de la tribulación divina antes de la convención del Dios profundo. Ese método es la píldora de Jade Penta del universo. Yun-che entrecerró ligeramente los ojos y dijo con incredulidad.
Podría ser que esta píldora de jade penta del universo pueda permitir que mi fuerza profunda llegue al reino de la tribulación divina en 2 años. No, Mu Xuanyin negó con la cabeza. No se trata de si es posible o no, porque definitivamente sucederá. Además, no tomará siquiera 2 años. Si obtienes una píldora de jade penta del universo y logras refinarla en tu cuerpo, entonces esa sola píldora será suficiente para impulsar directamente tu fuerza profunda al reino de la tribulación divina. Yunche abrió la boca, pero no se emocionó demasiado. En su lugar, habló con voz relajada. Debe ser extremadamente difícil obtener una píldora de jade penta del universo, ¿verdad? Una medicina que permitiría a alguien en el reino del origen divino avanzar directamente al reino de la tribulación divina. Esto se consideraría un ítem que desafía al cielo, incluso en el reino de los dioses, así que, ¿cómo podría ser algo fácil de obtener? Si fuera el caso, Mu Xuanyin no habría elegido primero sugerir el método que sacrificaría la mayoría del yin vital del fénix de hielo que poseían. No es solo extremadamente difícil. De hecho, es mucho más difícil y desafiante de lo que imaginas. Incluso si agotaras todo el poder del reino de la canción de nieve, encontrar una en los próximos 2 años sería tan difícil como escalar los cielos. Mu Xuanyin pronunció esas palabras fríamente, lo cual no sorprendió en absoluto a Yunche. Antes de poder refinar la píldora de jade penta del universo, necesitarías poseer 5 artículos extremadamente raros y difíciles de obtener, cada uno de los cuales contiene un tipo de poder completamente diferente. Estos 5 objetos son el cuerno de Qilin, el corazón de dragón antiguo, la esfera espiritual de madera, el jade del Buda divino de 9 estrellas y la hierba del emperador inmortal. Como su nombre indica, el cuerno de Qilin se refiere al cuerno de un Qilin. Además de este artículo, Yunche nunca había oído hablar de los otros nombres, por lo que no podía ni comenzar a entender qué eran. Además, la criatura mística conocida como Qilin era algo que solo existía en los anales del continente cielo profundo y el reino demonio ilusorio. Nadie sabía si realmente habían existido antes. Pero como Mu Xuanyin nombró el cuerno de Qilin, esto al menos probaba que el Qilin no era simplemente una bestia profunda, creada por la imaginación. Mu Xuanyin continuó con calma, desde donde lo había dejado. El corazón de dragón antiguo es simplemente el corazón de un dragón antiguo. Además, este dragón antiguo debe ser un verdadero dragón que haya vivido más de 100.000 años, y el corazón debe estar intacto y completo. La cabeza de Yunche se levantó abruptamente. Maestra, el corazón completo de dragón cornudo que solicitaste al reino dios de la llama el otro día, podría ser para. El dragón cornudo que vivía en la prisión del infierno, enterrador de dioses antiguos, no había vivido solo 100.000 años. Eso es algo de lo que no necesitas preocuparte. Mu Xuanyin lo interrumpió fríamente. Si solo es el corazón de un dragón cornudo, incluso si logramos obtener uno, será completamente inútil si no encuentras los otros 4 materiales. Yunche no volvió a hablar, pero surgió en su corazón una sensación ligeramente peculiar. En cuanto a la esfera espiritual de madera, es el orbe de origen vital de la raza espiritual de madera, y solo podemos obtenerlo del cuerpo de alguien de esa raza. ¿Raza espiritual de madera? Yunche se sorprendió brevemente al oír esas palabras. Inmediatamente recordó que había oído ese nombre de la boca de Yasmín antes, y ella también parecía haber mencionado que esta raza poseía una energía de la naturaleza muy fuerte. Mubo menicero natier kase, de se dicen kui com cuego. Mason puiva yel llaman siñawaronce, mor suitena. Liquemposan, mida por empasaran el maros p, por el exciente 3 más el amiran a mejortos. Cuida, bonca sin afuer, devlecadan frente can tantos entres. La raza espiritual de madera es una rama de la raza élfica. Poseen una energía de la naturaleza insuperable en este mundo y también pueden acelerar el crecimiento de hierbas y plantas espirituales. Pero lo que no coincide con su energía de la naturaleza extremadamente pura y especial es el hecho de que el poder ofensivo de esa energía es extremadamente débil. Debido a esto, a menudo eran tomados como esclavos para cultivar medicinas espirituales. Además, no solo su orbe de origen vital, que también es la esfera espiritual de madera, contiene la forma más pura de energía natural, sino que también puede usarse como un ingrediente de alta calidad. Además,
tiene otro efecto inmenso que todos conocen. A medida que aumenta la calidad de la medicina, también aumenta la dificultad de refinarla. Además, si se falla, resultaría en una pérdida enorme. De hecho, es posible que se pierdan por completo materiales acumulados durante cientos o incluso miles de años. Pero si se vierte la energía de una esfera espiritual de madera, durante el proceso de refinamiento, la tasa de éxito aumentará de manera considerable. Cuanta más energía espiritual contenga la esfera espiritual de madera, más fácil será que el refinamiento tenga éxito. Por esta razón, la gente de la raza espiritual de madera ha sido cruelmente esclavizada y cazada, y quedan muy pocos de ellos. Aunque esclavizar o cazar a la raza espiritual de madera ha provocado la ira de las sectas justas y nadie se atreve a actuar descaradamente, el número de practicantes profundos que secretamente buscan o cazan a la raza espiritual de madera no ha disminuido en absoluto. Como resultado, la raza espiritual de madera ha estado al borde de la extinción desde hace muchos años. Como poseedores de la energía de la naturaleza más pura en el mundo, deberían haber sido protegidos por los cielos mismos. Pero ¿quién hubiera pensado que la energía de la naturaleza extremadamente sagrada en sus cuerpos se convertiría en la fuente de sus pesadillas? Yun-che murmuró en voz baja. Se podía imaginar fácilmente que el precio de las esferas espirituales de madera aumentaría a medida que la raza espiritual de madera disminuyera, y esto a su vez haría que los cazadores se volvieran aún más frenéticos y desesperados. Aunque cazar y matar a la raza espiritual de madera viola las leyes del cielo, comparado con los otros 4 artículos, la esfera espiritual de madera es la más fácil de obtener. Siempre que estés dispuesto a pagar un precio suficiente, uno podría comprarla en los mercados negros de los reinos de estrellas inferiores. Pero si uno quiere encontrar una esfera espiritual de madera, compuesta por más del 70% de energía espiritual, sería 100 veces más difícil de lo habitual. Mu Xuanyin proclamó mientras fruncía el ceño. ¿Por qué? ¿Es porque la energía espiritual dentro de la esfera espiritual de madera se disipa con facilidad? Yun-che preguntó. Exactamente. La esfera espiritual de madera necesita estar almacenada en jade negro de la más alta calidad. Sin embargo, la energía espiritual usualmente no se pierde cuando se almacena la esfera espiritual de madera. Se pierde cuando se extrae la esfera espiritual de madera. ¿Cuándo se extrae? Yun-che. El espíritu de madera morirá en el momento en que se extraiga la esfera espiritual de madera. Pero como la energía contenida en la esfera espiritual de madera es demasiado pura, en el instante en que deja el cuerpo del espíritu de madera, la energía dentro del orbe comenzará a disiparse rápidamente. Además, cuando un espíritu de madera sabe que definitivamente va a morir, destruirá su propio orbe espiritual. En ese caso, preservar incluso el 50% de la energía espiritual sería extremadamente difícil. Y mucho menos el 70%. Así que, si uno quiere obtener una esfera espiritual de madera, que aún retenga el 70% o más de su energía espiritual, necesita matar a un espíritu de madera por sorpresa, y extraer y almacenar la esfera espiritual de madera en una caja de jade negro lo más rápido posible. Incluso en ese escenario, preservar el 80% de su energía espiritual ya sería el mejor resultado posible. Pero el poder de un espíritu de madera les otorga una percepción extremadamente aguda. Como resultado, también son extremadamente sensibles a cosas como la intención malvada. Por lo que intentar cazar y matar a un espíritu de madera sin que ellos se den cuenta es algo incomparablemente difícil de lograr. Dado que es así, los orbes de espíritu de madera, que aún contienen la mayoría de su energía espiritual, son prácticamente invaluables. Hay otro escenario también. Uno en el que un espíritu de madera decide sacrificar voluntariamente su propia vida y extraer el orbe de espíritu de madera de su cuerpo. En estas circunstancias, debido a que aún hay una conexión con la vitalidad del espíritu de madera, se preservará perfectamente el 100% de la energía espiritual del orbe de espíritu de madera. Sin embargo, este tipo de escenario naturalmente casi nunca ocurre. Yun-che asintió con la cabeza mientras escuchaba atentamente las palabras de Mu Xuanyin. En cuanto al jade divino Buda de 9 estrellas, y la hierba del emperador inmortal. Las cejas de Mu Xuanyin se fruncieron una vez más mientras continuaba.
Estos son artículos extremadamente difíciles de encontrar en todo el reino de los dioses, tesoros raros que muy pocas personas conocen. Su existencia es algo que el actual tú ni siquiera puedes comenzar a comprender. Ya he enviado a otros a buscarlos. Si podemos encontrarlos o no depende completamente de tu buena fortuna. Entonces, ¿qué hay del cuerno de Qilin? Yun-che preguntó sin pensarlo, porque era lo único que Mu Xuanjin no había mencionado. Esta es la tarea que te voy a encomendar a continuación. De repente, Yun-che comprendió. ¿Podría ser que ya haya noticias sobre un cuerno de Qilin? Los Qilins en la región divina oriental se extinguieron hace mucho tiempo, así que envía personas a buscarlos en la región divina occidental. Pero después de eso, logré descubrir algo por casualidad. Lo que descubrí fue que aún había un cuerno de Qilin completo en alguna parte del reino de la canción de nieve. Mubo Yuanjin dijo con expresión impasible. Está en la parte norte del reino de la canción de nieve, en un lugar llamado el Imperio del Viento Helado. ¿Imperio del viento helado? Yun-che murmuró para sí mismo. Pero después de eso, recordó algo de inmediato. ¿El imperio del viento helado donde nació Muhani? Así es. Muba Winter buenas sectas heladilla, Xiao Quan y Xiao Quan Lei caminaban al medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. El cuerno de Qilin del que hablamos es un cuerno de Qilin de hielo, y el Imperio del Viento Helado lo ha conservado por casi 100.000 años. Lo han designado como su relicario sagrado. Incontables naciones han surgido y caído en este reino de la canción de nieve, pero el Imperio del Viento Helado ha prosperado durante casi 100.000 años. Esto sin duda se debe a la existencia de su relicario sagrado. Así que definitivamente, es algo que reverencian y valoran en extremo. Por lo tanto, naturalmente será difícil convencerlos de que lo entreguen. Además, pronto será el cumpleaños número 1000 del gobernante actual del Imperio del Viento Helado. Así que deberías ir con Mu Hanyi al Imperio del Viento Helado para obtener ese cuerno de Qilin y traerlo de vuelta. Pero esto es algo que ni siquiera Mu Hanyi puede saber, y mucho menos el Imperio del Viento Helado. En cuanto a cómo lo obtendrás, eso dependerá de tu propia habilidad. Si Mu Xuanyin simplemente pronunciara una sola palabra, el Imperio del Viento Helado sin duda correría a entregarlo sin importar si es un relicario sagrado o no. Ni siquiera se atreverían a protestar, así que ¿cómo podría ser difícil? Yun-che lo comprendió de inmediato después de eso. Esto era claramente una prueba y una forma de endurecimiento que Mu Xuanyin quería que él experimentara. Al mismo tiempo, le permitiría entrar en contacto real con el reino de los dioses, ya que no había dado un paso fuera de la secta divina Fénix de Hielo desde que llegó al reino de los dioses. Entendido. Yun-che asintió con la cabeza sin dudarlo. Este discípulo definitivamente no defraudará a la maestra. Después de todo, era el discípulo directo de la reina del reino de la canción de nieve. Una vez que presentara su estatus, incluso el emperador de un país tendría que tratarlo con deferencia y respeto. Incluso si se trataba de un relicario sagrado, no debería ser demasiado difícil obtenerlo, ¿verdad? Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo. Estos pensamientos giraban en la mente de Yun-che. Muy bien. Muba Winter era buenas sectas heladilla, Xiao Quan y Xiao Quan Lei caminaban al medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Cuando vayas al Imperio del Viento Helado esta vez, no habrá nadie para protegerte. Así que, no solo tienes que obtener el cuerno de Qilin, también debes lograr otra cosa. Volver con vida. Yun-che abrió la boca, pero luego su mirada se volvió seria y asintió con la cabeza una vez más. Sí, el discípulo lo grabará en su corazón. La mano de Mu Xuanjin se extendió y con un leve movimiento de su mano, una botella de jade blanca y roja voló suavemente y aterrizó en las manos de Yun-che. Esta botella blanca contiene el aliento de un dragón con cuernos. Bin-yun fue afectada por su veneno hace 1000 años, así que he estado investigándolo desde entonces, porque esperaba encontrar una manera de eliminarlo. Pero ahora que el veneno en el cuerpo de Bin-yun ha sido completamente eliminado, no hay motivo para conservarlo por más tiempo. Como tienes la perla venenosa del cielo contigo, es mucho más fácil para ti manejar venenos, así que te lo entrego. En cuanto a la botella roja, contiene la sangre de un dragón con cuernos. El momento en que mencionó la sangre de un dragón con cuernos, la mirada de Mu Xuanjin se volvió inexplicablemente fría.
sin que apareciera ni un solo atisbo de emoción en ella. Era como si nunca hubiera usado esto para conspirar contra Yun-che. Esto ya no me sirve de nada. Tal vez tú puedas encontrar algún uso. Yun-che había experimentado personalmente el terror de la sangre de un dragón con cuernos. El aliento de un dragón con cuernos era tan venenoso que hizo que Mu Bin-yun, una poderosa maestra del reino divino soberano, casi perdiera la vida, así que podía imaginar lo aterrador que era. Él guardó cuidadosamente las 2 botellas antes de hablar. Gracias, maestra. Además, ¿cuándo debería partir este discípulo hacia el Imperio Viento de Hielo? Ahora mismo. Mu Bin-yun respondió con frialdad. ¿Ahora mismo? Yun-che dijo con voz atónita. Mu Han-yi ya debería estar en la ciudad Fénix de Hielo. Además de él, habrá otra persona más. Lo descubrirás una vez que llegues allí. Sus tejas heladas se inclinaron ligeramente. ¿Qué pasa? ¿Acaso necesitas más tiempo para prepararte? No es necesario. Yun-che negó con la cabeza de inmediato. Este discípulo partirá ahora mismo. La barrera alrededor del lago Heavenly Netherfrost se abrió y Yun-che salió de inmediato, dirigiéndose directamente hacia la ciudad Fénix de Hielo.